Hermanos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Nunca en estos días que hemos pasado con la pandemia he dejado de asombrarme. Muchas veces estoy sentado ahí casi en primera fila, no veo a nadie más que aquí el podio. Y cuando volteo a ver, veo con sorpresa que hay más hermanos. Dios los bendiga, hermanos, por su persistencia, por su perseverancia, porque sabemos que aún hay temor en la población por la pandemia. Hemos sido testigos también de las aglomeraciones y los festejos que han habido por causa de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. Y aunque todos se veía que iban con los cubrebocas, y la experiencia ha mostrado que después de aglomeraciones de personas, el virus se vuelve a esprayar. Además de que se estaban dando informes de que se estaba incrementando los contagios. Veamos qué pasa ahora después de lo que hemos visto, ¿no? Tanta gente reuniéndose. Pero nosotros, siendo testigos de esto, pues debemos mantenernos firmes y perseverantes en reunirnos como hermanos, en reunirnos como iglesia, para animarnos los unos a los otros. Porque nunca más como ahora he tenido la experiencia de que cuando uno deja de reunirse, también empieza uno a descuidar la lectura de la palabra. Bien hizo Dios en dejarnos esa instrucción de que nos reuniéramos, que, que para exhortarnos, ¿sí?, a las buenas obras y sobre todo para estimularnos a seguir adelante. Entonces, compruebo la eficacia, la certeza de la palabra de Dios cuando nos da este tipo de instrucciones. Y seguimos dando gracias a Dios por esto, de que nos reunimos. Debemos seguir manteniendo todas las previsiones en contra del COVID-19. No dejemos de usar las mascarillas, no mantener la sana distancia, ¿sí? Evitar todo posible contacto, ¿sí? Entonces, gracias Dios que estamos aquí. Y quiero dar unos anuncios. Seguimos con la reunión del servicio de acción de gracias y adoración, que será este viernes 13 de noviembre a las 7 de la noche, aquí en el santuario, ¿sí? Se hace invitación exclusivamente a las damas, y pues vamos a prepararnos para que para que las damas puedan tener esta reunión. Ya veremos, mañana nosotros tenemos reunión de la mesa directiva a las 7. De una vez aprovecho para que los hermanos que formamos la mesa directiva podamos reunirnos y tengan en cuenta para mañana este tiempo para reunirnos. Y vamos a ver cómo vamos a poder apoyar también esta reunión. También, hermanos, deseo decirles que el día miércoles 11 vamos a reunirnos para el servicio de oración. Sí, vamos a compartir la palabra. Todos ustedes están invitados, los que nos están viendo también por internet, hermanos, también ustedes están invitados. Y estamos tratando de volver a la normalidad, a la nueva normalidad, ¿verdad? Muchos están hablando de eso. Entonces, también recordarles que el día 16, lunes, ¿sí?, a las 6:30, o a las 7 dijimos,
A las 7 aquí en el santuario, junta de toda la membresía. Vamos a responder preguntas sobre la venida del nuevo pastor, nuestro hermano Guillermo Márquez. Muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? Y esperamos que todos puedan asistir. Sí, es de suma importancia para la congregación. Y ahora deseo leer un salmo, el Salmo 34. Y vamos a leer de el versículo 1 al 10. Este salmo es algo que necesitamos más en este tiempo para los que aún están temerosos con lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces dice el Salmo 34. Y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre hombre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Pues demos gracias a Dios por el servicio. Vamos a orar por eso. Padre amado, te damos gracias, Padre, que aún en este tiempo de angustia, de temor, Señor, podemos reunirnos. Podemos venir a alabarte y a exaltar tu nombre, Padre. Te damos gracias por los hermanos que están aquí, por los que vienen en camino, Señor, y te pedimos también que bendigas los que quedan en casa, en toda situación, por enfermedad, por temor a reunirse, Señor, te pedimos que los bendigas, Padre. También, Padre, te pido por nuestro hermano Beni, que el día de hoy no puede estar con nosotros debido como tú sabes, Padre, a sus dolencias en la espalda. Te pedimos, Padre, que ahora que vaya el doctor, pueda el doctor encontrar lo necesario para que él pueda volver a la normalidad, que su cuerpo sane, que su espalda nuevamente pueda estar habilitada para poder hacer sus quehaceres habituales, Padre. Te pedimos bendigas a él y a su esposa también, Padre. También, Señor, te pedimos por la predicación del día de hoy. Te pedimos que des fuerzas y claridad a nuestro hermano Elías, Señor, en la predicación de tu palabra. Que el día de hoy, Señor, se terminará el libro de Jehová. Y hay un gran mensaje, Padre, un gran mensaje para nosotros. Y te pedimos que estén nuestros oídos y nuestro corazón y nuestro pensamiento abiertos para recibirle, Señor, y actuar en consecuencia. Señor, te damos gracias por las personas, los hermanos, Señor, que han seguido trabajando para esta tu congregación. Señor, a todos ellos, Señor, desde el que da los salmos, desde el que recibe en la puerta, desde el que está a cargo de la transmisión y de los sonidos y de este servicio, Señor. Te pedimos a que nos bendigas a todos, Señor, y sigamos adelante. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. 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 Buenas tardes, hermanos. Es un gozo y un privilegio que estemos hoy en la casa del Señor y le damos gracias porque aquí estamos todavía para glorificar su santo nombre y le damos gracias por la lluvia que nos ha mandado. La necesitamos y como Él dice en su palabra que Él bendice a pobres, a ricos. Y lo interesante de esto es que Dios es fiel y permanece fiel y le damos gracias por su fidelidad. Yo sé que algunos están en casa, pero lo están viendo a través de internet y le damos gracias a Dios por su gracia y misericordia, porque hasta ahora nos ha tenido con bien, nos ha dado salud y también a aquellos que están pasando por situaciones de salud o algún tipo de índole que ellos no se pueden congregar. Entendemos esto porque eso de la pandemia pues es algo serio, pero sabemos que tenemos un Dios que está con nosotros y nos cuida y nos protege. Voy a dar lectura a un versículo que todos ya conocemos. Por favor, me acompañan. En 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Así que hermanos, ahora acompáñenme para orar por la ofrenda. Bendito Dios y gran Padre Celestial de todo el universo, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas todo lo que hacemos, Señor, para honrar tu santo nombre, Señor. Que bendigas lo que podamos dar en este día, Señor. Es algo que ya te devolvemos, que todo lo que tú nos das es porque tú quieres, Señor, porque es tu santa voluntad. Y nosotros solamente somos embajadores de ti, Padre Santo. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, estos diezmos que se van a levantar, Señor, y que sean utilizados como tú lo haces, de una manera sabia, para la expansión de tu santo reino, Señor. Gracias, Señor, por los trabajos que nos das, por la lluvia que nos mandas ahora. Era necesaria, Señor, y tú estás en control de todo, Padre, de toda la naturaleza. Gracias, Señor, porque siempre nos das todo lo necesario, Señor, porque tú los conoces, Padre. Tú sabes nuestras necesidades desde antes que te las pidamos, Señor. Y yo te pido, Señor, que bendigas a todo aquel que lo hace con un corazón alegre, porque es mayor gozo el dar que recibir, y lo hacemos con un corazón agradecido hacia ti, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, y te lo pedimos, Señor, dándote las gracias por todo, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo, otras son más para bien, otras son más para bien. Todo lo que viene del enemigo, otras son más para bien, otras son más para bien. Todo lo que viene del enemigo, otras formas para bien,
otras formas para bien. Todo lo que viene del enemigo, otras formas para bien, otras formas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo verlos en la casa del Señor y así como cantamos ahorita, sí, la victoria es del Señor. Ya la tenemos. Desde que usted puso su fe en Cristo Jesús, usted es victorioso. Pero hay un requisito, hay que permanecer en la palabra del Señor. Pero bueno, el Señor está con nosotros, hermanos, y gracias a Dios que hoy domingo nos hemos congregado para alabarle y exaltarle su santo nombre al Señor en este día. Así que les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en Josué capítulo 24. Estamos por concluir este libro de Josué, capítulo 24. Y si está ahí, le invito a que lea junto conmigo la palabra de Dios. Josué capítulo 24 dice así: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres, a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia, y le di a Isaac le di a Jacob, y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo proveyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón, y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después anduvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Maomitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo y repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó.
Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis ni coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para que sirvamos a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le damos gracias en esta preciosa tarde que nos ha dado lluviosa. Miramos que usted, Padre, hace llover sobre buenos injustos. Vemos su gracia común. Esta lluvia llega a todos los de San Diego, los que vivimos acá, y somos bendecidos por esta lluvia, Señor. Estamos muy agradecidos por todo. Entonces, le doy las gracias por mis hermanos que se han dado cita el día de hoy para escuchar su palabra, Señor, para estar juntos, alabándole juntos a usted solamente. Le pido por los hermanos que quedaron en casa, que nos están viendo por línea, que les bendiga, pero que en su corazón pongan el deseo y el anhelo de estar con nosotros, aquí juntos, alabándole y adorándole a usted solamente, Señor. Le pido ahora que el Espíritu Santo, Señor, que muera en cada nosotros, nos ayude a entender, nos ilumine, Señor, de lo que vamos a ver a continuación. Y que salgamos de acá diferentes, que salgamos de acá dispuestos a servirle a usted, Señor. Le damos a usted toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el tema anterior, hermanos, del capítulo 23 que leímos, que estuvimos compartiendo hace 8 días, miramos 4 encabezados que Josué les enseña y les exhorta al pueblo de Dios. En primer lugar, miramos el encabezado de la lealtad de Jehová para con ellos. Josué les tiene que decir que Dios ha sido leal con ellos, que les ha
les ha cuidado, les ha protegido, les ha proveído todo sus necesidades. En segundo encabezado que miramos hace 8 días fue la exhortación a seguir a Jehová. De decirles, ánimo, vayamos adelante con Jehová, sirvámoslo solamente a Él. El tercer encabezado, hermanos, fue el compromiso a seguir a Jehová. Les tiene que exhortar a un compromiso a seguir a Jehová. Y les tiene que motivar a que sigan caminando por el camino que deben trazar, que Dios les ha dicho. El cuarto encabezado que vimos que Josué les tiene que recordar que tanto Dios ha sido leal, fiel con ellos, le ha sido fiel con ellos también, ¿no? De Dios a su pueblo. Y Él les tiene que exhortar y les va a animar a que ellos les sirvan con fidelidad y honren solamente a Dios. En el capítulo 24 que acabamos de leer, hermanos, entonces, el libro de Josué es el discurso de la despedida, si usted notó ahí, de Josué. Fueron sus últimas palabras de Josué para todo el pueblo que había entrado a la tierra prometida. En los versículos del capítulo 24, versículos del 1 al 13, Josué, hermano, le recuerda al pueblo todo lo que han tenido que enfrentar para llegar hasta donde han llegado. Todas las situaciones difíciles que habían enfrentado, las batallas que habían tenido, las victorias que Él les había dado en todos los años. Ahora Josué le estaba recordando al pueblo que no habían sido fácil llegar hasta donde habían estado, hasta donde estaban ahorita en esos momentos. Le está recordando todo esto, si usted se dio cuenta. Que habían tenido batallas, está diciendo que habían tenido obstáculos, enemigos, pero con la ayuda de Dios habrían logrado llegar hasta donde estaban el día de hoy, en ese momento ellos, en la conquista, que era la tierra prometida, ¿no? Ahora, aquí podemos dar una pequeña aplicación de lo que hemos visto, ¿no? Por decir así. También es bueno y necesario recordar todo lo que nosotros hemos estado pasando, hasta donde Dios nos ha llevado y nos tiene hasta acá, ¿sí o no? Dios nos ha rescatado de nuestra manera de vivir, a usted y a mí. Estábamos viviendo sin Cristo, vivíamos en tinieblas, pero Dios nos rescató y nos ha traído hasta acá. Debemos que recordar todo eso, toda esa transición. Así Josué les está recordando todo lo que ellos habían experimentado, sus padres. Les está diciendo que la primera generación quedó en el desierto, pero que aún en medio del desierto, Dios ha sido leal y fiel y justo con ellos. Así nosotros, hermanos, Dios ha sido fiel, como dijo nuestro hermano Héctor hace algunos momentos, ¿no? Él siempre ha sido fiel, Él es justo y siempre provee lo que nos da. Debemos reconocer la mano de Dios que nos está protegiendo, nos está ayudando, hermanos, nos está librando y debemos reconocer que no ha sido fácil llegar hasta el día de hoy en nuestras vidas, en lo que estamos aquí ahorita en estos momentos. Ahora, es como la canción que tenemos tiempo que no cantamos, ¿no? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa canción que tenemos tiempo que no la cantamos? Y es verdad, Dios no nos ha traído hasta acá para volver atrás. Si Dios nos ha rescatado, debemos seguir adelante. Y en nuestro caminar, hermanos, va a haber obstáculos que van a impedir nuestro seguimiento, ¿no? Va a haber muchas cosas que se van a interferir en nuestros caminos, pero recordemos que servimos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios santo. Y ese ese es el sentir de Josué. Josué en cierta manera se está despidiendo ya de ellos, pero les tiene que recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Y ahí nosotros también debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Ahora en los versículos 14 y 15, que ese va a ser el tema de hoy, 14 y 15, que nos vamos a enfocar más. Ahí está el meollo de todo el asunto, ¿no? De lo que Josué quiere decirles a ellos, explicarles y animarles a seguir a Jehová. Jehová motiva al pueblo a tomar y a partir de ese momento una decisión valiente para no volver atrás, para no volver a ser esclavos en esa tierra como lo fueron en Egipto. Y de las palabras que Josué vamos a tomar del día de hoy, hermanos, para nuestras vidas, que Dios tiene para nuestras vidas, que Dios nos va a decir el día de hoy, a través de su santa palabra, lo que Josué quiso decirle al pueblo de aquel entonces. Entonces, en esta tarde vamos a ver 4 encabezados o decisiones
que debemos tomar en nuestras vidas para servir al Señor con temblor y temor. Y la primera cosa que vamos a ver, o la primera decisión valiente, va a ser vivir con temor. La segunda decisión valiente es ser fiel a Dios, pase lo que pase. En tercer lugar, la tercera decisión valiente es reconocer y quitar los ídolos que hay en nuestra vida. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque usted está diciendo, bueno, ¿cuáles ídolos estás hablando, Elías? Hermano Elías. Ahorita vamos a hablar. En cuarto lugar, la decisión valiente de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a ver el primer punto, o la primera decisión valiente, vivir con temor de Dios. Y para esto quisiera que le diéramos lectura a los versículos 14 del capítulo 24. Y así dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la primera parte. Ahora pues, temed a Jehová. Sencillo. Ahora, ¿qué significa vivir con temor de Dios? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué significa vivir con temor de Dios? Muchas personas, presta atención, confunden el temor de Dios con el miedo a Dios por sus castigos. O lo confunden con la religiosidad, por decirlo así, ¿no? Es decir, respetan los lugares consagrados, ¿no? O los días de considerados apartados para Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es vivir con temor de Dios? La palabra nos dice bien claramente en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero hay muchos que piensan que el temor de Dios es solamente guardar ciertas cosas. Por ejemplo, rápidamente, cuando es el día de la Semana Santa, ¿no? En muchos lugares, en algunos países, solo hay un mes, el mes de la Semana Santa es cuando mucha gente se reserva de muchas cosas y se abstienen de muchas cosas, ¿no? Usted, no sé si usted ha tenido la experiencia con platicar con ellos y ellos dicen, no, es que no puedo comer de esto porque esto es pecado, es esto o aquello. Y se reservan, ¿no? Todo ese tiempo. No lo hacen, pero cuando termina todo el asunto de la Semana Santa, ¿qué pasa? Vuelven a reincidir, ¿no? Y piensan que eso es tener temor de Dios solamente. Y eso no es tener temor de Dios. Ahora, vivir con temor de Dios, es decir, valientemente, vamos a hacer 4 cosas aquí entonces. Vivir con temor de Dios, hermanos, es hacer 4 cosas valientemente y firme, con reverencia al Señor. Y déjeme compartirle 4 principios que nos van a ayudar en esta tarde para saber qué es vivir con temor a Dios. Y el primer principio que quiero compartirles, hermanos, se encuentra en Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios, por favor. Para ver el primer principio de que vivir con temor a Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Fíjese cómo comienza. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Entonces, el primer principio para usted y para mí es apartarnos del mal. Eso es tener temor de Dios. Apartarnos del mal. Cuando estemos en el momento de la tentación, en el momento que no podemos, que estamos siendo tentados y que usted en su corazón está sintiendo esa tentación y que usted sabe que es una debilidad para usted, entonces apártese de ahí. Y eso es tener temor a Dios, hermanos. Apartarnos del mal. Es decir, de lo que yo sé que es pecado y que no agrada a Dios, entonces el cristiano debe aborrecer y apartarse del pecado. Eso es tener temor de Dios, apartarnos. Pero tristemente, muchas veces no es así. Estamos como los niños que le dices, no lo toques, pero ahí están con la curiosidad. ¿Ah? Y la curiosidad mató al gato. Entra el pecado. Entonces la palabra es muy clara, la palabra de Dios, hermanos, nos invita y nos alerta a apartarnos del mal. Proverbios es muy claro, ahí dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal.
Pero el segundo principio que podemos extraer de la palabra de Dios también, hermanos, lo podemos ver en Hechos, ¿no? Vaya a Hechos capítulo 5, versículo 29. Porque estamos viendo el primer punto, que debemos tomar una decisión valiente de vivir con temor a Dios. Y esto es lo que Josué les estuvo animando en cierta manera al pueblo, que iban a quedar a servir a Jehová con temor y temblor. En Hechos capítulo 5, usted recordará lo que estaba pasando con los apóstoles. Hechos capítulo 5, 29, donde Pedro respondió de la siguiente manera y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas cosas que debemos poner en prioridad en nuestras vidas. Hoy en día, pues se acaban de acabar las elecciones, hay un nuevo presidente en los Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero una cosa sí sé: nosotros, usted y yo hemos confiado en el Señor. Y pase lo que pase, hagan lo que hagan, pues el Señor ya tiene decidido lo que va a pasar. Pero una cosa sí sé, así como dijo Pedro en Hechos capítulo 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así debe de ser. Platicando con un hermano querido ayer, estamos hablando de que hay en varias partes del mundo hay persecución. En China es uno de ellos. En China son perseguidos por su fe, son maltratados, son muertos, ¿no? Y como decía el hermano, en China los cristianos chinos están orando para que haya un avivamiento en Estados Unidos. Pero aquí estamos muy chiqueados con el evangelio. Estamos muy cómodos con el evangelio. Y es verdad. No nos cuesta nada, nosotros estamos tan cómodos. Si queremos ir el domingo a la iglesia, voy. Tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, reunirnos cada 8 días, juntos a alabar a Dios. Nadie nos está evitando que no venamos a la iglesia, hermanos. Pero no sabemos qué vaya a pasar. Satanás en Estados Unidos está a toda costa tratando de cerrar iglesias, tratando de que el culto a Dios no se le dé. No se exprese la palabra de Dios, no alabemos a Dios. Usted sabe que eso le repugna a Satanás, que está haciendo todo lo necesario. Imagínense que pasara algo diferente en Estados Unidos en estos próximos años y que de repente comenzara una persecución fuerte en aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es donde el Señor nos va entonces a pulir, a purgar quiénes realmente somos nosotros. Si realmente queremos servir a Dios o vamos a servir a los hombres. Y esto prácticamente es lo que Josué estaba queriéndole darles, les dio a insinuar al pueblo. Estas eran las despedidas de Josué. Él está diciendo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero antes de esto les tiene que recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y la pregunta acá es, por eso decía en el principio, hay que comenzar a preguntarnos, ¿dónde nos tiene Dios hasta ahorita en estos momentos, a usted y a mí? Debemos hacer memoria de qué es lo que Él ha hecho en todo nuestro caminar cristiano. Que Él nos tiene aquí, hermanos. Dios ha sido fiel y justo. Y Josué, hermanos, está motivando y en cierta manera animándoles a que sean leales a su Dios, a que solamente sirvan a Él, ¿no? Pero el tercer principio, ¿no?, lo podemos mirar en Proverbios capítulo 15:3. Miren lo que dice el principio, ahí nos da el principio. Ahorita vamos a decir cuál es el principio. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aun cuando nadie nos está viendo, entonces, hermanos, debemos procurar hacer lo bueno y lo correcto. Ese era el tercer principio, hermanos, de tener temor a Dios. Y es lo que nos dice Proverbios. Procurar hacer lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios. Porque recordemos que los ojos del Señor están en todos lados, en todo lugar. Muchas veces pensamos que Dios no nos mira, pero Él nos mira lo que hacemos a escondidas. Él sabe cómo actuamos usted y yo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? El pastor William Gurnall dijo:
tememos tanto a la gente porque tememos muy poco a Dios. Y esto es verdad. Le tenemos más temor al ser humano que a lo que Dios dice en su palabra. Y luego él sigue diciendo, un temor sana al otro. Cuando el terror provocado por otros seres humanos te atemoricen, dice William Gurnall, dirige tus pensamientos hacia la ira de Dios. ¿Sabe qué quiso decir este hombre de Dios? Él quiso decir en pocas palabras que Dios mira todo lo que está pasando. Él mira la injusticia. Él mira todo lo que está pasando. Y lo que usted y yo debemos hacer es dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Él es el que va a hacer justicia un día, hermanos. Su ira va a ser derramada en la tierra. ¿No? Un día. No muy lejano. Y así es esto, hermanos. Pero el cuarto principio, hermanos, y aquí es donde quiero hacer un poco de hincapié, debemos tener valentía y temor para no ser unos religiosos. Debemos tener valentía y temor para no ser unos religiosos. Es decir, pensando que Dios se agrada, ¿no? Y de lo que usted hace cada día en su vida. Y únicamente debemos hacer lo bueno en la iglesia. Muchas veces pensamos, Dios se va a agradar porque es de lo que voy a hacer. Hago lo bueno, voy a la iglesia, me reúno con los hermanos, alabo a Dios. Pero tristemente muchos nos olvidamos que durante la semana hay actividad en la iglesia y no nos interesa, hermanos, ¿sí o no? Porque estamos tan ocupados en nuestros asuntos personales que no le damos la importancia a las cosas del Señor y decidimos solo venir los domingos y sin darnos cuenta, présteme atención aquí, nos hacemos religiosos de solamente ser cristianos domingueros, solamente. Y caemos en el lucro o en el error de asistir solo el domingo. Y muchas veces si el domingo me salen otras cosas más importantes, dejamos de venir a la iglesia. Entonces debemos mostrar valentía, hermanos, y compromiso con el Señor para no volvernos religiosos de domingos solamente. No caer en el lucro. Porque ese puede ser mucho el pensamiento de muchos, ¿no? De creyentes. Vienen el domingo, acuden el domingo, están el domingo, se van, pero es todo. No queremos ser cristianos así, hermanos. Queremos ser cristianos que nos comprometamos con la palabra de Dios. Queremos ser cristianos que estemos dispuestos a servir a Dios. Queremos ser cristianos que realmente nos interese lo que el Señor nos está haciendo en su palabra. Que realmente nos interese y que pongamos por práctica y por obra lo que Dios dice en su palabra. No queremos venir y solamente escuchar y irnos a casa y vivir nuestra manera de vivir solamente normal. No, hermanos. Y esto es lo que Josué le quiso dar a entender al pueblo. De que tenían que tomar una decisión de valiente, de seguir a Cristo, de seguir al Señor. Y ya sabemos por qué, ¿no? Entonces, en este primer punto, hermanos, decidimos vivir valientemente con temor y temblor a Dios y servirle con un corazón agradecido. Eso es lo que debemos hacer. Debemos servirle con un corazón agradecido a Dios. ¿Agradecido por qué? Agradecido porque nos ha proveído de todas las cosas. Y si nos ponemos a enlistar, no acabaríamos, hermanos. Entonces debemos tomar decisiones valientes, hermanos, para servir a Dios, ¿no? Pero en segundo lugar, hermanos, o la segunda decisión valiente, este es el segundo punto, debemos ser valientes o debemos ser fiel a Dios, pase lo que pase. Mire lo que dice el 14b, la segunda parte. Leímos la primera parte donde dice, ahora pues temed a Jehová. Ahora la segunda parte, está una I que conecta la idea, ¿sí? Es una conjunción que conecta una Y y servirle con integridad y en verdad. Eso de servirle con integridad y verdad se refiere a ser fieles a Dios. Lo que Josué le está diciendo, sirvan a Jehová siendo fieles a Él y en verdad. O sea, no de mentiritas, de verdad. Genuinos, sinceros. Primeramente tenemos que comprender el significado de la palabra integridad en el original hebreo, en el cual este versículo, hermanos, fue escrito.
Y esa palabra hebrea es tamim. Tamim. Esta palabra era usada para el pueblo judío, présteme atención, para describir algo que estaba completo, sin defecto, que no le faltaba nada. En los animales, por ejemplo, las ovejas eran las que tenían, que no tenían defectos cuando iban a ser sacrificadas a Dios Jehová. Las ovejas deberían de estar íntegras, deberían ser sin ningún defecto, puras. Pero en una persona, hermanos, esta palabra tamim significa ser alguien que no cuestiona ni condiciona su fidelidad a los resultados. Es decir, que Josué estaba motivando, esto es lo que Josué estaba motivando al pueblo, hermanos, a ser fieles a Dios. Pasara lo que pasara ahí en la tierra prometida, donde habían llegado. No iba a ser fácil, hermanos, ni ha sido fácil la vida cristiana. Al igual para ellos no era fácil, habían llegado a una tierra, ¿no?, desconocida, donde Dios se las había prometido siglos atrás. Estaban ya ahora viviendo en esa tierra, pero había muchos enemigos alrededor. Recordemos, no liquidaron a todos los enemigos. Algunos vivieron junto con ellos, ya lo miramos hace 8 días. Y estos que vivieron junto con ellos iban a ser un aguijón para sus vidas. Pero recordemos que antes, cuando se juramentaba algo, hermanos, lo tenían que cumplir al pie de la letra. Y ellos cometieron el error con ese pueblo que estaba cercano de ellos. Hicieron un pacto, es decir, juraron por sus dioses y involucraron a Dios Jehová. Y recordemos que Dios es justo, Dios es fiel. Y esto a ellos les perjudicó mucho a través de toda su vida. Hacia nosotros hoy en día, hermanos. Nosotros somos creyentes, vivimos en este mundo, tenemos roce con el mundo, pero no somos del mundo, recuerde. Tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía está en el cielo. Un día estaremos juntos, todos allá reunidos, con nuestros seres queridos que han partido, ¿no? Un día estaremos junto con ellos, pero mientras tanto tenemos que estar viviendo aquí en la tierra. Y mientras que vivamos aquí en la tierra, entonces debemos serle fiel a Dios en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de decir, todo lo que sea, hermanos. Ahora, hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 68, se nos dice algo bien importante en cuanto a hablar de ser fiel a Dios, ¿no? Cuando los apóstoles dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Usted recordará lo que estaba pasando en esos momentos. La gente solamente venía por conveniencia. Recordemos que Jesús estaba haciendo milagros. Había alimentado más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Pero cuando les comienza a hablar de que seguir a Cristo iba a ser un poco pesado, muchos de ellos se dieron la vuelta. Aún los apóstoles estuvieron tentados a regresar para atrás. Pero ¿quién le dijo? Pero siempre sobresalía, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, hermanos, nosotros? Si sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios justo, ¿a quién iremos? ¿Al hombre? Al hombre no podemos ir, porque el hombre promete cosas y no cumple. Debemos ir a Dios, hermanos. Y esto es lo que Josué, hermanos, le estaba instando al pueblo de Dios a que siguieran a Jehová, Dios. A que siempre estuvieran recordando lo que Dios había hecho a través de los años con sus padres. Josué sabía, hermanos, la necesidad de servir a Dios Jehová con fidelidad, con lealtad, con temor. Entonces debemos vivir con temor a Dios, hermanos, y debemos tomar la valentía de ser fiel a Dios, entonces, en ese segundo punto. Pase lo que pase en nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar, una vez más. Pero sí sabemos una cosa, que debemos servir a Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, pasemos al tercer punto, entonces, ¿no?
Debemos tomar la decisión o la valentía de reconocer y quitar los ídolos que hay en nuestras vidas. Y aquí es donde Josué les tiene que decir. Miren lo que dice el 14 de la tercera parte. Fíjense lo que dice. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer los ídolos que hay en nuestras vidas. Te voy a hablar un poco de eso más. Pues muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, que en nuestro corazón tenemos ídolos ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Josué les dijo que quitaran sus ídolos si sabemos que eran seguidores de Dios Jehová ellos? Habían salido de una cultura egipcia, ¿no? Traían la tradición, entraron a la tierra prometida, comenzaron a tener amistad con los alrededor de ahí. Y estos tenían dioses ajenos, recordemos. Por eso, si usted lee bien la palabra de Dios, Josué les está como diciendo, tengan cuidado, quiten todo lo que están haciendo un ídolo a un lado. Pero ¿qué es un ídolo entonces? Para poder entender más esto. Porque a veces nos podemos confundir, ¿no? Un ídolo, hermanos, es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Todo lo que está antes que Dios en nuestra vida, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Ahora, no se trata de esconder nuestros ídolos en los momentos que venimos a la casa de Dios. Usted recordará ya en Génesis capítulo 35, del 1 al 4, Dios le dijo a Jacob, usted recordará esto. Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he anhelado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en el al poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquem. Entonces debemos quitar nuestros ídolos que hay en nuestra vida. Ahora, seguramente nuestros ídolos no son de madera, hermano, o de barro. No son esculturas que veneramos, ¿no? Como otras gente lo hacen. Sino que nuestros ídolos están en nuestro corazón. Esos son los ídolos que debemos quitar, los que hay en nuestro corazón. Puede ser, déjenme dar unos ejemplos. Pueden ser nuestro trabajo quizás. Ese puede ser un ídolo. Puede ser, nuestros negocios. Ese puede ser un ídolo, ¿no? Aún nuestros hijos. El dinero. Los amigos. Nuestros pasatiempos. La apatía que tenemos. Eso puede ser un ídolo. Nuestros carros que usamos. Eso puede ser un ídolo. Nuestra ropa que usamos. Es que esta no me gustó. ¿No? Y podríamos seguir la lista, ¿sí o no? Esos son los ídolos que debemos quitar de nuestras vidas. Porque si no quitamos esas cosas, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Ahora recordemos, cuando Josué les está hablando a ellos, les está hablando de esta gente que estaban teniendo contacto con ellos. Que quizás esta gente estaban involucrando a que hicieran ese tipo de cosas, ¿no? Porque recordemos que el pueblo de Dios siempre quería inducirse a ídolos ajenos, a dioses ajenos. Querían copiar lo que había alrededor con ellos, ¿no? Que tenían un rey, ellos también querían tener un rey. Esos son los ídolos que debemos quitar, hermanos. Ahora, no me malinterprete cuando digo de los ídolos, de lo que he estado hablando. No se trata de que dejemos el empleo, no estoy hablando de esto, o que cerremos nuestros negocios, tampoco estoy hablando de esto, o que dejemos nuestros hijos, tampoco estoy hablando de esto,
sino que le demos a Dios el lugar que a Él le corresponde y lo pongamos como prioridad a Dios en nuestras vidas. A eso es lo que se está refiriendo Josué. Que tengamos un balance, ¿no?, con lo que estamos haciendo. En Mateo, hermanos, capítulo 6, versículos 33 a 34, el Señor dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto significa, hermanos, que Él tiene el primer lugar en nuestras vidas. Cuando leemos Mateo 6:33, nuestra prioridad debe ser buscar a Dios primeramente. Dejar las cosas que están atrás. Las cosas que pensamos que tienen prioridad en nuestras vidas. Y ponerlo a Él en primer lugar. Esto es lo que Josué les estaba exhortando y animando en su última despedida. Él iba a partir y no leímos más para adelante que Él muere de 110 años. Usted puede leerlo en casa, los siguientes versículos, ¿no? Pero Él ya Él partía con el Señor. Pero antes de partir tenía que animarles y exhortarles y decirles que tenían que seguir a Dios Jehová, recordándoles todo lo que Dios había hecho en sus vidas. De igual manera, hermanos, nosotros debemos recordar lo que Dios nos ha dado. ¿Quiénes somos en Cristo? Pero muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí o no? Dios nos prospera, ¿no? Nos abre puertas, nos abre caminos buenos y nos alejamos de Dios. Le pedimos muchas veces a Dios: Dios, prospérame en esta área, por favor. Ayúdame a tener esto. Y cuando Dios no lo da, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos realmente de quiénes éramos antes nosotros. Así hay en la actualidad, hay muchos creyentes que se han olvidado del Señor. Dios los ha prosperado, los ha bendecido en gran manera. Y no hablan de Dios. No hablan de lo que Dios hizo en sus vidas, ¿no? Debemos olvidar siempre, no debemos olvidar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Ahora, cada uno de nosotros debemos preguntarnos hoy mismo, ¿no? ¿Quién ocupa el primer lugar en mi corazón? Esa es la pregunta que debemos llevarnos a casa el día de hoy. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Es mi negocio? ¿Es mi trabajo? ¿Son mis hijos? ¿Es lo popular que yo soy? Esa es la pregunta que debemos llevar, hermanos. Porque seas quien seas tú y tengas lo que tengas tú, Dios te lo ha dado. Y Dios quiere que lo pongas en primer lugar. Entonces debemos vivir con temor a Dios, hermanos, siendo valientes a Dios, pase lo que pase. Y debemos quitar los ídolos que hay en nuestras vidas. Y en último lugar, debemos tomar la decisión con valentía de que yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjese lo que dice el 15. Fíjese. Y, otra I que conecta la idea. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es muy claro, hermanos. Josué fue muy claro en esta despedida que estaba con ellos. Les tiene que recordar primeramente, hacerles que hagan memoria de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y Él les advierte: si ustedes sirven a los dioses que están aquí, como leímos, entonces Dios va a traer un mal para sus vidas. Entonces escojan a quién van a servir ustedes. Si a los dioses ajenos de esas naciones, o a Dios Jehová, quien los sacó de Egipto, de esclavitud donde estaban. Josué, hermanos, tal como lo dijo al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ahora, puede ser que haya personas dentro de nuestros parientes, ¿no?, que no quieren seguir el camino del Señor. Puede ser que no quieran salir de su religión en la cual están metidos, o no quieran dejar el camino de la incredulidad.
Y por ese motivo nos atacan quizás, porque quizás usted ya le compartió el evangelio, ¿no? Se burlen de usted o nos menosprecien, pero nosotros tenemos que decidir como familia seguir el camino del Señor. A pesar de que se burlen de nosotros, a pesar de que se rían de nosotros, a pesar de que nos critiquen a nosotros, a pesar de que nos señalen a nosotros y nos digan que les hemos traicionado, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes no, cuando se vinieron a Cristo, cuántos de ustedes no, sus familiares no les comenzaron a criticar? Yo pienso que todos, ¿no? A muchos de nosotros nos pasó. Y no nomás eso, quizás hasta dijeron, ¿sabes qué? Si no dejas tu cristianismo, te voy a desheredar. Y no nomás eso, ya no va a ser ni mi hijo. Nosotros pasamos por eso, ¿sí o no? ¿Todo por qué? Por seguir al Señor Jesucristo. Todo por seguir al Señor Jesucristo. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que ser parte de la familia de Dios muchas veces significa que tu familia terrenal te da la espalda, ¿sí o no? Te da la espalda. Y se ponen en contra tuya. Pero esto no nos debe de sorprender. ¿Saben por qué? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice. El mismo Señor en Mateo, vaya a Mateo 10, 34 al 39. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto a esto, en que debemos servir al Señor. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Fíjese cómo está diciendo el Señor Jesucristo. No he venido para traer paz, sino espada. Ahí está. ¿Qué hace una espada? Hace una división, ¿no? Separa. Porque he venido para poner en disensión, ahí está, al hombre contra su madre, su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, presta atención, serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa, ahí está, de mí, la hallará. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿No? Muchos solamente son guiados, inducidos por la emoción, cuando toman su decisión de venir a Cristo. Pero cuando miran lo fuerte que lo están atacando con sus familias, dejan todo. Regresan atrás. ¿Sí o no? Porque no aguantan que son tan bombardeados por los familiares a consecuencia de que han venido a Cristo. Y sus propios parientes los critican. Pero no debemos tomar esa decisión nosotros, hermanos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigamos compartiendo el evangelio con nuestros parientes, nuestros hermanos, con todas aquellas personas que necesitan oír el evangelio. Y si nos critican, pues que nos critiquen. No nos critican a nosotros, sino todo lo que hablan de nosotros, hablan del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad. Usted y yo no sabíamos lo que hacíamos cuando andamos en tinieblas, ¿sí o no? Usted sabe su experiencia. Pero cuando vino a Cristo, ¿qué hizo? Le quitó las vendas y ahora se da cuenta del error en el cual usted estaba metido. Y quizás nos criticaron, sí, fuertemente, pero no pasó de ahí. Sigamos adelante. Y eso es lo que Josué estaba exhortando al pueblo. Los estaba animando a seguir adelante. Le estaba diciendo: la vida cristiana no es fácil. Es perseverar día a día, agarrándonos de las manos del Señor. Aunque muchas veces, hermanos, nos resulta difícil aceptarlo, pero tenemos que comprender que es necesario amar más al Señor. Mateo 10:37, el Señor dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Él lo dijo. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y Él dijo: toma tu cruz cada día. Todos los días debemos tomar nuestra cruz. Es decir, debemos de reconocer que Jesús fue a la cruz del Calvario, hermanos, y pasó un trago amargo por nosotros.
Así demostró su amor para con nosotros. Ahora tenemos que tomar la decisión valiente de predicar la palabra de Dios, hermanos, a toda nuestra familia, no importa. Compartirles. Quizás ya les compartieron ustedes, está bien. Pero Dios nos va a poner una oportunidad más y nos va a abrir puertas. Y cuando nos abra puertas debemos compartir nuevamente el Evangelio. ¿No? En Hechos capítulo 16, 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debemos compartir el Evangelio. Compartir, hermanos, porque solamente el Señor sabe quiénes son los de Él. Pero debemos compartirlo. Es nuestra responsabilidad compartir. Llevar el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Él es el único que convence. Nosotros no. Nosotros solamente somos herramientas en las manos de Dios y compartimos el Evangelio. Es todo lo que hacemos. Nada más. Ahora que conocemos estas decisiones de que el pueblo le respondió a Josué, hermanos. El Señor nos llama a ti y a mí a esforzarnos y ser valientes. A vivir teniendo temor, siendo valientes a Dios, pase lo que pase, ¿no? Quitando los ídolos de nosotros que tenemos. Ya les dije que es un ídolo. Todo lo que se pone antes que Dios, ese es un ídolo. Tenemos que hacer un balance en nuestro vivir cristiano. Y debemos, sobre todo, hermanos, seguir al Señor. Miren lo que dice el 22. Cuando Josué dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Fíjense, ahí le está diciendo José, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. El pueblo respondió positivamente. El pueblo dijo, serviremos a Dios Jehová. Vamos a hacer todo lo que tú nos estás indicando, Josué. Lo vamos a hacer al pie de la letra, como tú nos estás diciendo. Vamos a servirlo a Él con fidelidad, con temor, con temblor. Pero hermanos, por la historia sabemos que no fue así. Cuando usted lee Jueces se va a dar cuenta que muere Josué, muere esa generación y viene otra generación. ¿Qué pasa? Se levanta otra generación que no conocía a Dios Jehová, que no conocía las maravillas y las obras que habían hecho de sus ancestros. Y se hacen rebeldes, ¿no? Pero aún así, hermanos, Dios se mantuvo fiel a ellos. Dios levantaba jueces, ¿no? Y mientras que el juez vivía, hacían lo que Dios le decía a través del juez. Pero una vez que el juez moría, volvían a reincidir, volvían a volver nuevamente para atrás a sus ídolos. Por eso Josué fue muy claro, quitad vuestros ídolos de vosotros y servir a Dios Jehová. ¿A quién estamos sirviendo nosotros, hermanos? ¿Quién es nuestro Dios? Vamos a dar gracias y orar, hermanos. Padre, le damos gracias por su palabra, porque en su palabra, Señor, a través de este libro tan precioso de Josué, ya hemos mirado que Josué exhortó, animó, primeramente a que recordarles todo lo que usted había hecho por ellos. Y de igual manera, Padre amado, les animó a que sirvieran a usted, que quitaran todos los ídolos que estaban en sus vidas. Así nosotros, Padre amado, le damos las gracias porque nos ha rescatado de nuestra mala manera de vivir y nos ha puesto en un lugar mejor. Pero le pedimos de su ayuda, Padre amado. Por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos, pero con sus fuerzas, Señor, y con el poder de ustedes sí podemos salir adelante y seguir sus caminos. Le pedimos de su bendición, Padre amado. Le pedimos nuevamente por la Iglesia Hispana Nueva Vida, su iglesia, por todo lo que viene a su iglesia, Padre amado. Que nos ayude a tomar decisiones firmes y buenas
de acuerdo a lo como dice su palabra. Le damos las gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Busqué, no pudo llenarme, ningún tesoro pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú, diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, mi Señor, y a tu amigo soy. El Dios de los montes, el Dios de los valles. No hay lugar que pueda negar tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada,
mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Hermanos, bendito sea el Señor. Hemos escuchado nuevamente su palabra y hemos aprendido y debemos llevárnoslos en nuestro corazón. Allá afuera, los que son valientes fuera de la palabra de Dios y que no consideran las consecuencias de un acto de ese tipo de valentía, mucha gente los ve y dice, este es bien valiente, no le tiene miedo a nada. Déjenme decirles que ese tipo de valentía fuera de la palabra de Dios, la consecuencia es perder la vida. Pero para nosotros que decidimos seguir a Dios, esta valentía es meditada. Sí, la tomamos en base a meditar sobre la palabra de Dios. Y entonces somos valientes y tomamos acción, pero sabemos que aunque perdamos la vida siguiendo al Señor, como dice su palabra, la ganaremos. Amén. Entonces, siendo valientes, entonces tenemos que meditar sobre el temor que debemos tener a Dios. Ser valientes, entonces, es serle fiel a Dios, pase lo que pase. Ser valientes para Dios, hermanos, es sacar todo tipo de ídolo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y efectivamente, como lo dijo el hermano, un ídolo, tengámoslo en nuestra mente siempre, hermanos. Un ídolo es aquel a que anteponemos antes que el Señor. Cuando te encuentres en una situación en la cual estés entre la disyuntiva de asistir el domingo a congregarte o ir un miércoles y hay algo que surge y que evita que te reúnas con tus hermanos, medítalo. Ese puede ser un ídolo en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Y es una bendición saber esto, ¿sí? Para que sigamos adelante, hermano, para que nuestra congregación siga desarrollándose espiritualmente y también en número, porque también es la invitación a compartir la palabra de Dios a otros, a los familiares. Si seguimos esto, hermano, nos va a ir bien. Y eso es promesa de Dios también. ¿Sí? Demos gracias entonces. Padre amado, como siempre, Padre, como siempre estamos muy agradecidos contigo por todo lo que has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón y que hemos confirmado y hemos experimentado, Señor, que siempre has sido bueno en nuestras vidas. Pasamos por momentos difíciles, pero tú siempre nos das nuevas fuerzas, Señor, con tu palabra, que es un bálsamo a nuestro corazón y a nuestras mentes, Padre. Te damos gracias por la Iglesia Hispana Nueva Vida, Señor. Te damos gracias por este hermoso día que nos has dado, Señor, en el cual tú refrescas la tierra, Señor, y cae para que germine la semilla, Señor. Así sentimos tu palabra, Padre. Se la sentimos como esa lluvia que está cayendo y refresca nuestro corazón y nuestra mente y nuestras almas, Señor, y hacen que tu semilla de amor y compromiso contigo, crezca cada día más, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.